qué vaina con Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere, listo. Déjame ver si puedo compartir. Ah, tu- perfecto. Déjame cerrar acá. ¿Tú tienes alguna idea cuando yo le pongo view full screen? Que no se vaya avanzando por sí sola. Un screen que no se vaya Cuando le avanzando. pongo full Un screen. video. Es un video. No, es una presentación, está en tipo PDF. Ah, ¿Será lo vas correcto? corriendo. Lo vas corriendo. No, se va corriendo sola. A ¿Ah, medida que sí? yo voy hablando, sin que yo le diga que se corra, ella va pasando. Para que se conecten a esto. Yo nunca, todas las presentaciones han sido videos y PowerPoint. Claro, esta no está en PowerPoint, sino que está en PDF. Déjame que se Al, conecte a internet. al estar en PDF, me pasa esto. Ponlo a Entonces, ver. ya lo voy a poner para que tú veas. ¿La estás viendo? Ahorita sí. Ok, entonces si yo la pongo en View Full Screen, Ajá. yo no la estoy tocando ni estoy haciendo nada. ¿Ves? Y ella se va pasando solita. No, no sé qué pasa. No tengo cómo detenerla. No. No se pasa, Sonia. Está bien. Está detenida. No, aquí la tengo, me está cambiando, búsqueda y selección. No, está detenida. Aquí yo no, negociación, Está en definir. investigación. Aquí está en definir. Se ha quedado, y aquí, Definir. Todavía sigue en definir. bueno, ahí es donde viene la torta, porque claro, yo la puse a compartir en la lámina que Pero dice dale Meet. con la flechita abajo para ver. Dale la flechita abajo. ¿Se movió? No, dale enter. A ver. O muela con el cursor. ¿No? Ahí se queda pegada en definir. Se queda porque fue donde la compartí. No, Tengo que, no. no puedo decirle, ahora déjame mirar, Y si nada más te da, nada más, no le des full screen, sino simplemente la vas pasando. es lo que voy a hacer. Ay, ¿y ahora cómo salgo de acá? Ok, ahora sí. Ahora quiero que me digas algo. Voy a volver a compartirla y me dices si vas viendo cuando yo la vaya pasando. Estás en silencio. Está pasando. Ok, ¿cuál estoy ahorita? Pasos para comprar. Paso para compra. Ajá. Y ahora, definir. Definir. Ok, entonces de esta manera, Ahí si, selección. si la controlo yo, lo que quiero ver es, déjame ver si cuadrar mi cosita aquí, por lo menos para que se vea lo más, No, ahí se ve bien. por eso, tratar de ponerla lo más completa posible y mirar si la puedo ir. Estoy en la primera, pasos para Sí, comprar. sí. Ok, perfecto. Entonces, así la voy a dejar. Déjame darle stop share y le vuelvo a decir, ya la dejo lista solamente para compartirla. Déjame quitarme esto. Dale. Todavía faltan como ¿Cuántas 10 minutos. personas tienes? Inscritas tengo 130. Se conectan un promedio de 40 a 50. Ok.
revisan YouTube alrededor de unas 30, 40. O sea, ven la clase por YouTube a destiempo. Exacto, para verla luego. Sí. Ok, chéverísimo. Ay, perdón. Ay, mira. Buenas, buenas. ¿Y qué le pasó a Sonia? Se cayó. Hola, Ernesto. Es que esta silla. Aquí. Hola, Ernesto. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo chévere. Qué bueno. Vamos a poner un ratico para que se termine de conectar la gente.
¿No te ha vuelto a contactar el de Amore? Aprovechando aquí. No, pero al terminar aquí, lo llamo. Yo me imagino que se puso a llamar al realtor, a hablar con él. Y yo lo que estaba buscando era el contrato de renta para refrescarlo. Yo te lo mandé a ti, ¿verdad? Yo creo que lo voy a buscar. Porque no sé si te lo mandé de celular. Ujú. Si tú lo consigues, avísame, porque no me aparece a mí aquí. Sí, estoy buscando. Cinco minutos. La verdad. Yo tenía que empezar. Un power. ¿Tienes power? Dame chance, dame chance. No sé si esperamos un poquito más o... Y vamos a esperar un poquito más porque lo que tiene son 4 personas. Ah, no, 21, perdón. Mentira. Sí, no, podrían llegar en promedio de 30 o 40. Vamos a darle 5 minutos más, que son las 3:05. Ah,
llamando a mi mamá. Hacer un curso de manicure aquí, pero es para que se actualice con el esmaltado permanente. ¿Ya? Y con que aprenda a poner pestañas. Porque ella hizo el curso, ella sabe poner aquí. Se llama Amore Mío, ¿no? Amore, se llama el restaurante. Bueno. Y el email de él estaba como Alessandro Lima, no. aml@faustocommercial.com. Yo sé que lo que pasa es que cuando él lo envió la primera vez no tenía el adjunto. A ver si lo consigo aquí así. Aquí lo tengo, Ernesto. Ok. Déjame hacerte un forward. Ustedes quieren empezar. ¿Sí? Cuando ustedes quieran empezar. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar con Sonia Petraiti. Ella es la especialista del área de negocios de Capital International, de Capital Companies. Ella, tiene experiencia, bueno, tiene ya varios años de experiencia como realtor y como business broker, ¿no?
en el departamento de, o sea, cuando se compra un negocio, de tomo ya nos irá a hablar un poco más del tema, pero es algo bien diferente a cuando se compra una propiedad residencial, ¿no? Hay otro tipo de contratos, otro tipo de inspecciones que hay que hacer, otro tipo de periodo de due diligence, que es como verificar que todo lo que está diciendo el negocio que está vendiendo, o sea, se verifica con unos contadores, con unos abogados. Es un proceso bien diferente a lo que es la compra de una propiedad residencial, y por eso hay que hacerlo con alguien que esté especializado en lo que es la parte de negocio, ¿no? Igualmente se involucra una compañía de título o un abogado, pero tiene otros puntos a considerar, tanto en lo que es la negociación, como lo que es el proceso, como lo que es la firma al final, ¿no? Entonces, bueno, Sonia nos va a hablar un poco de cómo es el proceso de compra en lo que es un negocio. Esto sirve también para las personas que están buscando algún tipo de estatus migratorio estable. Obviamente tendríamos que contar con lo que es la asesoría de un abogado de migración, pero nosotros podemos ayudarlos en lo que es la búsqueda de negocio que soporte esa visa de inversionista, para poder llegar, o sea, ese estatus migratorio estable para poder llegar a la visa de inversionista. Entonces, no sé, ¿quieres agregar algo más, Gilberto? Es como tal un vehículo que se utiliza regularmente para todo el tema migratorio, ¿sí? Sonia está especializada en el área de negocio. Dentro de las aristas que estamos viendo en esta segunda semana, vamos a ver la parte de negocio. Ayer hemos visto hasta ahorita todo lo que es el tema de propiedades. Ahorita estamos viendo adicionalmente el tema de propiedades, el tema de negocio, que es aparte, se vincula mucho ante un potencial cliente que quiere invertir en los Estados Unidos y quiere tener una inversión. El vehículo para esa inversión, la asesoría para la adquisición se da dentro del esquema de Capital, y como tal no tiene, si bien no tiene nada que ver con el abogado o con el tema migratorio, sirve de vehículo. Ya para un esquema migratorio diferente tendría que tener la ayuda o involucrar a un abogado que se encargue de esa otra parte, la cual forma parte de los aliados estratégicos que tenemos actualmente. Con relación a lo que viene es el curso, ya mañana terminamos. Mañana vamos a ver las propiedades de lujo, vamos a ver los proyectos de Terra, específicamente botánicos, y ya culminaríamos este ciclo. Ya para la próxima semana le estaremos indicando qué otras actividades vamos a hacer de cara a la presentación del examen. Y bueno, sin más nada que agregar, le dejamos a Sonia. Todo tuyo, Sonia. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Déjame iniciar por acá para ir compartiendo la pantalla. Te comento, Sonia, antes de terminar, la audiencia que tienes, un 70% es Venezuela y un 30% está diseminada entre Chile, Ecuador, Colombia, Panamá y España. ¿Oíste? Buenísimo. Perfecto. Un poquito tarde para los de España, así que prometo no tardar mucho. Bueno, como les estaban explicando, mi nombre es Sonia Petraitis, soy Realtor, inicialmente de Capital International Realty, y me especializo o me he dedicado principalmente a todo lo que es el área comercial y negocios. El área de negocios principalmente vino dado por la necesidad que veíamos crecer sobre la adquisición de un negocio aquí en los Estados Unidos con fines migratorios, o también la otra opción de buscar un negocio que pudiese ser manejado u operado por alguna persona en los Estados Unidos que me ofreciera un rendimiento diferente al que puede ofrecer alguna propiedad residencial o propiedad comercial. Como les estaba diciendo Ernesto al principio, la compra de un negocio lleva un proceso un poco más detallado que la compra de una propiedad residencial, ya que nosotros tenemos la oportunidad en los Estados Unidos de poder verificar toda la información que nos dé el vendedor sobre el negocio que nosotros estamos buscando. Para que podamos ir entendiendo bien todo el proceso de compra de negocio, nosotros preparamos este esquema de pasos para comprar un negocio en los Estados Unidos, que sea solamente el negocio o que venga también con una propiedad, o sea, que se esté adquiriendo también la propiedad donde está
manejando o se está operando ese negocio en el que estamos interesados. Estos pasos nosotros los dividimos en 5, que son definir, búsqueda y selección, negociación, la investigación o due diligence y la compra, el último paso que es la compra del negocio. No me paro acá. En el primer paso, que es el definir, no es más que otra cosa que la entrevista inicial que debemos tener con el comprador. De la misma manera como realtors, como agentes inmobiliarios, que nosotros entrevistamos al cliente para saber exactamente qué es lo que ellos están buscando y nosotros poderlos asesorar basado en la necesidad de ellos, hacemos lo mismo al momento de entrevistarnos con una persona que está interesada en adquirir un negocio. ¿Qué es importante saber de este cliente? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué conocimientos tiene? No solamente en el área donde se haya graduado, qué carrera haya estudiado, o qué experiencia ha tenido durante los últimos años, qué tipo de empresas ha trabajado, qué conocimientos tiene, e inclusive qué hobbies o áreas de interés personal existen que tiene esa persona que nos pudiesen ayudar a determinar si ese negocio que estamos buscando funcionaría o no para este cliente. Luego, el otro punto importante de saber en esta entrevista es cuánto es los fondos disponibles que tienen para la compra del negocio. No veo nada. ¿Cuál es realmente la razón por la cual se está adquiriendo ese negocio? Es muy importante. Y de eso depende también el hecho de que se entrevisten inicialmente con un abogado de inmigración si la razón de la compra es el establecerse migratoriamente de una manera legal aquí en los Estados Unidos. Una vez que sabemos la razón por la cual están comprando, los fondos disponibles que tienen, los conocimientos que tiene esa persona o las áreas de interés personal, ya nosotros pudiésemos iniciar con esa búsqueda y existen otros puntos que pudiésemos añadir, como por ejemplo, lo vamos a comprar solo, vamos a tener algún socio o inversionista que va a aportar un capital. Tenemos algún activo en los Estados Unidos que pudiese funcionar como colateral, al cual nosotros pudiésemos adquirir un préstamo y con el dinero que obtenemos de ese préstamo pudiésemos adquirir el negocio. Otro punto importante, estamos buscando ese negocio que esté en un área particular o estamos abiertos a distintas zonas y lo que estamos buscando principalmente es el tipo de negocio y la rentabilidad que nos pueda ofrecer. O necesito definitivamente que esté ubicado en el condado de Miami-Dade, o quiero que esté hacia el centro de la Florida, o realmente a mí me interesa más estar en otro estado de los Estados Unidos. Entonces la ubicación también es importante. Y luego necesitamos tener los datos completos de la persona que está interesada en el negocio a fines de poder firmar los acuerdos de confidencialidad, que es lo que nosotros llamamos Non-Disclosure Agreement o NDA. Estos acuerdos de confidencialidad no nos obligan a otra cosa que no sea el no divulgar la información que nos entreguen de ese negocio, financiera o legal, con personas que no estén involucradas en la transacción. Podemos compartir esa información con nuestros socios, podemos compartir con un contador, con el abogado que nos esté representando, pero no podemos estar divulgando la información si no están involucrados con la transacción como tal. Esto es súper importante y es muy delicado. Inclusive, en el caso de los negocios, no es tan sencillo como encontrarlos de repente en páginas como un Zillow o un Realtor.com, porque muchas veces ni siquiera se indica la ubicación del negocio ni el nombre del negocio para proteger proveedores, empleados y la operación como tal del negocio, y tratar de evitar que empiecen a crearse problemas por quizás una desconfianza de cómo se está operando, desconfianza por parte de los clientes, o desconfianza por parte del proveedor, o incluso los mismos empleados que ya están trabajando en el negocio y que por temor a que el negocio se está vendiendo, decidan renunciar e irse a trabajar a otro lugar. El siguiente paso súper importante, ya una vez que tenemos esta entrevista con el cliente, es comenzar con la búsqueda y la selección de los primeros negocios en los cuales nosotros estaríamos interesados. Los tipos de negocios pueden venir, los podemos clasificar en negocios de servicio, negocios de ventas, negocios de distribución o negocios que estén relacionados con la fabricación. En cuanto al capital, es súper importante saber exactamente, aun cuando los precios en los cuales están listados los negocios
se pueden pasar a ofertas, es lo que nosotros conocemos como el asking price. Generalmente el broker de negocio que se está encargando de presentar a ese de representar a ese vendedor y de colocar a la venta ese negocio ya ha hecho un análisis basado en la información financiera que recibió inicialmente. También lo ha comparado junto con otros negocios que ya se hayan vendido en esa misma zona. Y estamos generalmente muy cerca del precio al cual se está ofreciendo, tomando en cuenta la información financiera que nos entregaron a nosotros. Aún en este punto no hemos verificado nada, sino que simplemente estamos trabajando con la información que nos han brindado a nosotros como broker de negocios. Luego, también es importante hacer esta búsqueda tomando en cuenta la estructura que nos haya solicitado, que nos haya indicado el abogado del cliente, como por ejemplo, necesitamos un negocio donde solamente existan 1 o 2 empleados, no existe ningún tipo de escalera o de jerarquía. Hay otros negocios u otras visas que nos indican o nos piden que tienen que existir 2 o 3 niveles de jerarquía. Entonces tenemos que buscar los negocios o la selección de estos negocios tiene que venir dada también por esta estructura. Número de empleados, ya lo había mencionado, muy importante. Y luego también importantísimo el flujo de caja. No es solamente el hecho de que, por ejemplo, yo puedo adquirir un negocio que con 100,000 o 120,000 dólares me pueden aprobar una visa tipo E, sino también cuánto realmente es el dinero que yo necesito para mantenerme a mí como persona o el grupo familiar con el cual me estoy trasladando o me estoy mudando a los Estados Unidos. Porque eso va a ser un punto muy importante que el oficial de inmigración va a tomar en cuenta a la hora de aprobar esta visa. Entonces nosotros también más o menos necesitamos una idea de saber cuánto dinero realmente voy a necesitar yo, porque esta selección de negocio o esta búsqueda tiene que venir dada también por este resultado, ese flujo de caja estimado que nos pueda dar la operación del negocio. Importante también a la hora de la búsqueda y la selección, el tiempo de operación. Hay muchísimos negocios que sencillamente se iniciaron, se estuvo trabajando en la puesta en marcha y durante todo este tiempo la persona que estaba poniendo ese negocio se descapitalizó y no pudo continuar con la apertura de ese negocio y decide ponerlo en venta. Este tipo de negocio es muy difícil para nosotros trabajarlo basado en suposiciones. En cambio buscamos negocios que tengan ya un tiempo de operación de al menos 2 años, en el cual nosotros podamos verificar esta información financiera. Y así saber exactamente qué ha pasado y hacia dónde podemos ir tomando en cuenta esta información. Una vez que tenemos también ciertas selecciones y que ya decidimos por los negocios, por ejemplo, A, B y C, pues obviamente firmamos los acuerdos de confidencialidad que les había mencionado anteriormente y los cuales nos obligan a no divulgar esta información. Y una vez que tenemos ese acuerdo de confidencialidad firmado y que lo enviamos a la gente que está representando al vendedor, pues entonces estamos en el derecho de solicitar toda aquella información que ellos nos puedan brindar antes de nosotros poder ofrecer algún tipo de oferta. En este paso de búsqueda y selección, una vez que tenemos la información, también podemos pedir entrevistas con el vendedor. Estas entrevistas se pueden hacer físicamente en el local donde esté operando el negocio o las podemos hacer telefónicamente o por videoconferencia. Usted puede hacerme una vuelta y traerlo. Dígalo usted mismo ahí, avísele. En el tercer paso del proceso de negocios tenemos la negociación. Nos entrevistamos con el cliente, hicimos una búsqueda, hicimos una selección, firmamos los acuerdos de confidencialidad y escogemos uno o varios negocios. Basado en la información que tenemos, nosotros podemos empezar a presentar una negociación en aquel negocio que nos haya sido de mayor interés. En esta negociación vamos a tomar en cuenta aspectos tan importantes como cuál es el precio que vamos a ofrecer por ese negocio, cuáles son los términos de negociación, cuántos días vamos a culminar con esta transacción, cuáles son las condiciones que estamos pidiendo. Vamos a necesitar que este contrato sea contingente a la aprobación de mi visa, vamos a necesitar que este acuerdo esté contingente a la verificación de información financiera o legal, vamos a pedir también que las condiciones o las contingencias indiquen que nosotros seamos también aprobados como inquilinos
o que también se ha aprobado, por ejemplo, un préstamo para la compra sobre la propiedad en la cual está operando este negocio y que además también está incluida en la venta del negocio. O sea, es decir, que en este proceso de negociación es cuando nosotros vamos a poner lo que llamamos las cartas en la mesa, por escrito, y vamos entonces a intercambiar hasta que lleguemos a un equilibrio, a un punto medio en el que todos estamos de acuerdo con todo esto. Precio, términos, condiciones y contingencias. Esta negociación se convierte en un contrato formal una vez que esté firmado tanto por el comprador como por el vendedor. Una vez que tenemos esa negociación, entonces viene el paso más importante en la compra de un negocio, que es la investigación o el due diligence. Aquí entra al equipo, vamos a decir, de la compra de este negocio, el contador, súper importante. Se va a encargar de verificar toda la información financiera. No podemos dejarlo a un lado. Es necesario que se contrate los servicios de un contador y que este contador se encargue de verificar no solamente la información hacia atrás, sino que basado en la historia y en el movimiento del negocio, también pueda determinar dónde se pueden hacer ciertos ajustes o qué cosas se pueden traer a la mesa en este negocio para mejorar tu producción, para mejorar la operación y para crecer, que obviamente es lo que estamos buscando. También es importante que participe un abogado y que este abogado se encargue de verificar toda la información legal que está atada a este negocio, que no exista ningún tipo de demandas, de gravámenes contra los inventarios que se están adquiriendo, que podamos verificar que todos los que son los impuestos a las ventas, los sales tax, hayan sido pagados, estén al día, porque cualquier problema que haya con ese negocio, una vez que nosotros lo adquirimos, pues pudiésemos también estar adquiriendo ese problema que viene acarreando ese negocio. También es importante en este proceso de investigación verificar todos los contratos, no solamente el contrato de arrendamiento, si hay algún alquiler donde esté operando ese negocio, sino contratos que puedan existir con proveedores o contratos que puedan existir con clientes, en los cuales se tiene determinado un tiempo o un monto mínimo de compra o un monto mínimo de pedidos. Todas esas son cosas súper importantes que se deben verificar para saber si realmente el negocio vale lo que están pidiendo y hacia dónde podemos ir. También importante investigar lo del tema de la competencia. ¿Cuál es la competencia que tenemos alrededor? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo podemos mejorar para poder sobresalir sobre esa competencia si existe en un radio determinado de millas o de espacio físico? También es importante determinar que la persona que nos está vendiendo el negocio se comprometa a firmarnos un acuerdo de no competencia en la cual él indica que por un tiempo determinado y en un espacio determinado de millas, o vamos a llamar kilómetros, él no vaya a montar o a crear un negocio similar al cual nos está vendiendo. También en este punto se hacen las inspecciones, bien sea del local, la bodega, warehouse, el espacio físico donde está operando el negocio, los equipos que estén involucrados en la venta. Por ejemplo, si estamos comprando un restaurante, es importante que se le hagan las inspecciones a las campanas, a las neveras, a los a refrigeradores, a las cocinas, todos los equipos que estén involucrados con el negocio es importante inspeccionarlos. Aires acondicionados, no solamente para saber si están operando, sino cuál es el tiempo de vida que le queda a esos equipos que están involucrados con la venta del negocio. Y finalmente verificar que los permisos y licencias van a ser otorgados. En la mayoría de los casos, nosotros solamente estamos comprando los activos del negocio y a nombre de nuestra empresa, la que está comprando los activos, tenemos que tramitar los permisos y las licencias que vamos a necesitar para continuar con la operación de ese negocio. En otros casos, estamos adquiriendo las acciones y al adquirir las acciones, pues obviamente estamos comprando todo lo bueno, todos los derechos, pero también estamos comprando todas las obligaciones. Por eso es tan importante este periodo de investigación o due diligence. ¿Qué va a pasar al final de este periodo y que además tiene un tiempo determinado en el contrato? Y que va a variar dependiendo del tamaño del negocio que se esté comprando, de la complejidad, de la estructura que tenga el negocio. Nosotros tenemos que tomar la decisión si continuamos o si nos retiramos
en ese periodo de due diligence, de investigación. No podemos pasar de ese tiempo porque corre peligro el depósito que hayamos entregado en acto de buena fe porque estamos interesados en la compra de ese negocio. Entonces, una vez que nosotros tenemos los resultados del área financiera, del área legal, del área de inspecciones, de todo lo que nosotros verificamos, aquí vienen 3 puntos. Todo está en orden, continuamos. Hay ciertas cosas que no coinciden con lo que realmente nos habían dicho. Por ejemplo, en el próximo año viene un aumento considerable del alquiler. Eso nos va a hacer variar por completo el rendimiento que nosotros pensábamos que tenía ese negocio. O los equipos que están involucrados con la venta realmente tienen un tiempo de vida de unos 3 años. Entonces nosotros tenemos que considerar que en 3 años o menos vamos a tener que hacer una inversión de capital considerable para poder reemplazar estos equipos. Entonces, en ese punto es en el cual nosotros decidimos, ¿realmente este es el precio que queremos pagar por el negocio o realmente consideramos que el negocio vale menos? Y tenemos la oportunidad de poder renegociar el precio, los términos y las condiciones. O la última opción que tenemos es que realmente el resultado de esta investigación pues no nos conviene y decidimos sencillamente pasar por escrito el que nos estamos retirando. Y de esa manera obtenemos sin ningún tipo de penalidad el 100% del depósito o la reserva que nosotros hayamos entregado al momento de firmar el contrato. Si todo salió bien y continuamos o renegociamos y se aceptó el término de la renegociación, entonces ya pasamos al último paso, que es la compra, la protocolización de los documentos. Aquí el abogado que se va a encargar del cierre, se va a encargar de preparar todos los documentos, entre ellos es el más importante, que es el Bill of Sale, que es el documento de venta del negocio como tal. También aquí es importante que vamos a tener firmado el acuerdo de no competencia, que yo les había mencionado hace unos minutos atrás, donde el vendedor se compromete a que no va a continuar o no va a abrir un negocio similar una vez que haya vendido en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Y luego también se van a firmar todos aquellos documentos de cesión que se necesiten firmar. Por ejemplo, la asignación del contrato de renta. O por ejemplo, la asignación de un contrato que se tenía con algún proveedor específico porque nos interesa mantener o continuar con los términos y las condiciones que se tenían con ese proveedor. O continuar o firmar el documento que se tenía importante con un cliente que había un monto establecido de órdenes de compra, bien sea semanal, mensual o semestral, y que sea importante para la operación del negocio. Ya terminamos con todos los pasos y me gusta explicarles un poquito cuáles son las ventajas de comprar un negocio o una franquicia, porque también puede ser una franquicia. Aquí el punto es que es algo que ya está en operación, no es algo que está nuevo, que está desde cero. Y estas ventajas son las siguientes y considero que son las más importantes. La primera, que podemos hacer una revisión de todos los registros financieros que ya existen de este negocio o de esta franquicia. La segunda es que el potencial de crecimiento lo podemos medir de acuerdo a la experiencia que ya comprobamos. Les había hablado que en el due diligence, el contador le podemos pedir que no solamente verifique la información financiera, sino que también nos diga dónde se están presentando las fallas, dónde considera él que se puede mejorar para poder crecer, para poder darle una mejor retorno, un mejor rendimiento a este negocio. También se reduce la necesidad de capital de trabajo, ya que una vez que nosotros comenzamos con el negocio, ya existe un flujo de caja que nos está generando este negocio que estamos comprando. Es llegar a abrir la puerta y de una vez ya nosotros sabemos que existen unas ventas. Luego tenemos una cantidad de empleados que conocen el negocio, que conocen los clientes, que conocen a los proveedores y nos van a ayudar a poder continuar con esta operación. También tenemos unos clientes ya establecidos y nos reduce el tiempo y el costo de mercadeo necesario para todo lo que es la operación del negocio. También ya existe una facilidad en la obtención de licencias y permisos porque ya existía un negocio con una compañía determinada que estaba operando con ese mismo uso y que tenía las licencias y los permisos necesarios para manejar este tipo de negocio. Y otra de las más importantes y las que nos reduce bastante el capital que nosotros vamos a necesitar
es porque la persona que inicialmente arrancó con el negocio y que muy posiblemente arrancó de cero, ya hizo la inversión en lo que son las mejoras al espacio físico, bien sea una oficina o una bodega, el warehouse, un local comercial. Ya él se encargó de invertir en ese capital y nosotros estamos comprando a un monto, digamos, reducido basado en todo lo que él tuvo que invertir. Y luego, la más importante de todas, es que pudiésemos conseguir un financiamiento por parte del vendedor, sobre todo si el vendedor pues está activo o proactivo a poder negociar y conoce exactamente cómo es su manejo de su negocio, está confiado del resultado y dice, yo estoy dispuesto a financiar una parte de la compra con estas condiciones determinadas que se van a incluir además en el proceso de negociación y en el contrato. Y luego la última, que siempre menciono para que nosotros como agentes sepamos cuáles son las diferencias principales entre una franquicia que está en operación y un negocio que ya está en marcha. Y la más importante es que en el caso de la franquicia, y aquí repito, estamos hablando de una franquicia que ya esté operativa. En el caso de la franquicia ya nosotros tenemos una mayor orientación, pero tenemos un menor control de nuestras decisiones. Y en el caso de los negocios que no están involucrados con una franquicia, nosotros tenemos una menor orientación, pero tenemos un mayor control de las decisiones que nosotros tomamos. La franquicia es un modelo de negocio que ya ha sido probado y comprobado, y además existe un reconocimiento de marca. Tenemos un apoyo de la casa matriz y además contamos con manuales de operación, que son digamos, un requisito que cuentan todas las franquicias. Pero también es una inversión mucho más elevada, tenemos que pagar regalías sobre las ventas, renovaciones de contratos y además tenemos muchísimas restricciones y reglas. Y además también tenemos muchas veces que pagar porcentajes por lo que tiene que ver con el mercadeo a nivel general y no específicamente de la franquicia que nosotros estamos manejando. En el caso de los negocios, tenemos una base establecida de los clientes, relaciones que son únicamente nuestras y que no vienen dadas por una casa matriz, mayor flexibilidad y control en la toma de nuestras decisiones. La operación la podemos comprobar a través de lo que realmente estamos nosotros viendo de este negocio en específico y no modelos de franquicias y siempre va a ser menos costosa. ¿Qué pasa? Quería hacer un énfasis en base a lo que has dicho. Ajá. Fíjate, recuerdo yo un negocio que se estuvo evaluando para la adquisición. Me acuerdo que fue en verano y el negocio tenía unos problemas gravísimos en cuanto a filtraciones, la ductería, los desagües y toda una serie de cosas. La persona que quiso comprar el negocio, se hizo la evaluación, el negocio estaba perfecto, todo funcionaba. La persona, el propietario le dijo, bueno, yo me voy a quedar 2 meses en el negocio para que tú lo sepas manejar y te voy a dar todo el scope y todo lo necesario para que tú aprendas a utilizarlo. Correcto. Y en el momento dado, recuerdo que fuiste tú a revisar los registros a ver qué es lo que era el negocio como tal, y resulta que el negocio tenía N cantidad de demandas por concepto de la asociación, porque el señor no había arreglado el tema de filtraciones, desagüe y todo lo demás. Entonces quiero hacer énfasis en eso un poco para que entendamos lo necesario de tener a un asesor para la adquisición de un negocio, porque muchas veces ves el negocio muy bonito, como ese negocio, que era, creo que algo así como una venta por conveniencia, que tú entrabas y tenías todo lo que quisieras. Y todo se veía muy bien, todo se veía perfecto, pero cuando empiezas a investigar, a indagar y te vas al detalle, realmente ves que el negocio no valía ni la mitad de la tercera parte de lo que estaban ofertando. Entonces, tal vez para un poquito ilustrar un poco la necesidad de tener un asesor en el área de negocios a la hora de comprar un negocio y que entienda todo lo que viene inmerso, no solamente en lo físico, en la fachada y lo que parece ser el negocio, sino en las otras consideraciones a nivel pasiva que pueda tener, bien sea con la asociación, bien sea con el Estado, bien sea con cualquier otra persona, donde el negocio de $700,000 no costaba ni 100,000. Correcto. En ese caso. Y hay muchos negocios que sí lo cuestan, o sea, que sí lo cuestan. El asunto está en que tenemos esa facilidad y tenemos ese beneficio de que aquí podemos verificar todas las cosas.
Y una vez que las verificamos, sabemos que lo que estamos comprando es realmente lo que nos estaban ofreciendo. Y entonces podemos continuar con la transacción. Es como cuando estás comprando una casa y decides no realizar una inspección. Podemos estar viendo que todo por fuera está muy lindo y resulta ser que las bases están comprometidas. O el techo ya no tiene más que un año de vida. Y realmente entonces el valor de la casa que estábamos pagando no es que realmente el que estaba considerado. Y los negocios no se venden, no todos porque no funcionen. Hay negocios que realmente se venden, están a la venta y funcionan perfectamente bien. Es nuestro deber verificar como compradores y es nuestro deber como agentes orientar y asesorar al cliente a que esta fase, estos procesos son importantes llevarlos. No es un tema de que no me voy a gastar más dinero o todo lo que tengo lo tengo solamente para comprar el negocio. Es preferible entonces que busquemos un negocio de menor valor, pero que sí hagamos las verificaciones, sí se haga este due diligence y no haya el problema después que si hubiésemos hecho esta investigación, nos hubiésemos dado cuenta de que esto venía de esta forma, o que las tuberías estaban comprometidas y habían demandas de parte de la asociación, que ahora somos nosotros como compradores los que vamos a tener que correr con este costo. Y eso va a comprometer la utilidad, la rentabilidad que nosotros pensábamos que este negocio nos iba a dar. Yo creo que eso es ya completo todo lo que es el proceso de la compra de un negocio, las diferencias que puedan haber entre una franquicia o un negocio en marcha, ambos ya en marcha, funcionando. No estoy hablando de un negocio que estemos comenzando de cero, sino algo que ya existe, que podemos verificar. Sí, Hace una pregunta aquí, que si usted tiene acceso a los libros contables a la hora de la evaluación. ¿Es el Porque contador o nosotros como agentes que realizan esa operación? sí, de hecho hay una lista ya que está establecida de documentos, algunos quizás aplican para un negocio y otros para otro, pero es una lista bastante completa que se le pasa siempre al vendedor o a la gente que lo está representando y tienen toda la información importante que uno necesita para poder verificar si realmente esto es así. Y los negocios, aquí todos tienen que hacer sus declaraciones de impuestos y entendemos que en las operaciones muchas veces hay ciertas cosas que se manejan en efectivo, pero lo ideal es verificar esta información financiera. Todo lo que nosotros podamos revisar, mirar, tocar, es en lo que nosotros vamos a tener esta investigación, no en lo que nos cuentan, sino en lo que nosotros podemos comprobar. ¿Cuánto puede durar ese proceso de evaluación? Mira, todo depende del tipo de negocio y la estructura. Yo diría que los tiempos más cortos que he visto hasta ahora han sido de 30 días, porque no es solamente revisar la información, aquí están las dos declaraciones, mira lo que realmente estoy declarando, revisa bien mis libros, todos mis estados de cuenta, sino que también existe un proceso en el cual nosotros tenemos que investigar los equipos, por ejemplo, o tenemos que ser aprobados por el dueño del local y saber si nosotros también calificamos para poder continuar con ese contrato de arrendamiento. Entonces, yo diría que 30 días es un tiempo bastante conservador para un negocio pequeño y de ahí en adelante se puede no complicar en el sentido de que el negocio sea malo, sino porque a medida que vamos verificando algo, a lo mejor requerimos de mayor información. He visto negocios donde quizás tuvimos que verificar el por qué un tiempo de cuentas por cobrar que se había convertido en incobrable para efectos del contador, pero que realmente no era así, era porque, y este caso lo traigo siempre como un ejemplo, porque era una fábrica de persianas y ya las cuentas por cobrar tenían más de 90 días, basado en la fecha en la que debían ser cobradas. Pero la razón era porque las persianas no se habían instalado, y las persianas no se habían instalado porque se habían vendido para unos apartamentos en un proyecto que no se había entregado. Se había retrasado su construcción, no tenían todavía el certificado de ocupación. Si no hay certificado de ocupación, la fábrica o el GC, el General Contractor, no podía entrar a instalarlas y al no poder entrar a instalarlas no puedes cobrar lo que no has instalado todavía. Pero una vez que se entregara el certificado de ocupación, ya se instalaban y ya se hacía la cobranza.
Entonces, realmente perdimos mucho tiempo en esa verificación y hacer entender la razón verdadera por la cual eran, hasta ahora, en tiempo se podían calificar como incobrables, pero no porque fuesen incobrables. Entonces, ese due diligence en este proceso de equipo, porque era una fábrica, nos llevó hasta 7 meses. Sí, que pregunto también que si Capital cuenta con un equipo con abogados y contadores o es externo. Sí, no son de capital per se, por decirlo así, pero sí contamos con un grupo de contadores y de abogados bastante calificados. ¿Cómo me gusta a mí trabajar? Me gusta que ustedes mismos se reúnan con ese contador o con ese abogado, se sientan en confianza y decidan con quién es que ustedes quieren trabajar. Sobre todo porque se presta que muchas veces la gente dice, tienes la venta, representas al comprador, representas al vendedor, tienes el contador, tienes el abogado. La compra de un negocio es un trámite bien delicado. Muchas veces estamos poniendo el capital de nuestras vidas. El cliente necesita sentirse tranquilo y confiado de la inversión que está haciendo. Entonces, Sí, y lo muchas importante, veces prefiero que escojan el contador de confianza a que sea sencillamente porque ese es el que yo te estoy diciendo que trabaja. no, y hay que estar bien seguro con esta inversión, porque por lo menos en una propiedad, cuando tú haces la inversión, tú tienes el colateral, que es la propiedad. Aquí estás haciendo la inversión y no tienes ningún colateral. Y esa es una de las razones, no sé si lo comentaste en algún momento, de por qué por lo general los bancos no financian la compra de un negocio, porque cuando estás comprando un negocio no tienes algo físico, un colateral que soporte ese financiamiento. En el caso de una propiedad, el colateral es la propiedad. Si la persona no paga la hipoteca, le ejecutan la propiedad, pero en el caso del negocio no hay un colateral, porque si no No hay un trabaja... activo tangible. Exactamente, entonces eso es bien importante de todo este tipo de revisiones porque estás haciendo una inversión en donde estás poniendo en riesgo y es por eso de por qué los negocios generan más renta, que eso fue una pregunta creo que hicieron, que estuvimos hablando ayer, de que en cuánto tiempo recuperas la inversión en una propiedad. Son dos cosas diferentes, porque una propiedad es una inversión pasiva, donde tienes un colateral, obviamente tienes menor riesgo y por lo tanto al tener menor riesgo tienes menor rentabilidad. Un negocio tú puedes hablar de una recuperación de la inversión en unos 3, 5 años, pero estás poniendo, o sea, es una inversión más riesgosa, porque por lo que estamos comentando. Entonces, por eso hay que realizar bien todo lo que son las revisiones que estamos, o sea, todos los análisis que estamos hablando anteriormente, ¿no? Toda la información. Aquí lo importante es que el cliente sepa, ustedes como agentes inmobiliarios, como agentes que están representando al cliente, que el cliente sepa que no va a adquirir un negocio con los ojos cerrados. Va a estar totalmente claro en qué es lo que está adquiriendo, qué ha pasado con ese negocio atrás y hacia dónde puede ir ese negocio. Porque no es solamente que nos quedemos aquí, sino qué tanto podemos crecer, hacia dónde podemos llegar. Yo tengo clientes que me dicen, queremos arrancar con esta estructura, pero yo quiero llegar a tener una estructura de al menos 10 empleados. Entonces ya no es solamente buscar un negocio que tenga un techo establecido, sino que sepamos que puede crecer de alguna manera. Sí. ¿Cuál sería el tipo de visa más adecuado para la compra de un negocio? A la pregunta que están haciendo acá. Y en el caso de inversionistas que quieran arrancar desde ser un negocio en Estados Unidos, ¿pareciera que no aplica este proceso o sí en ciertos aspectos? Perdón. Hay Primera una pregunta. pregunta de cuál sería el tipo de visa más adecuado a la compra de un negocio. Bueno, yo creo que lo primero es el disclaimer de que no somos abogados. Sí, no, ¿y quién es la persona? ¿Qué nacionalidad tienes? ¿De qué país eres? Todo depende de tu estructura. Por eso es que es tan importante primero reunirse con un abogado. Nosotros no podemos dar una asesoría legal. Nosotros podemos asesorarlos en lo que es la compra del negocio como tal, pero el abogado, basado en el capital que ustedes tienen, la estructura que tienen, cuántos socios son, si es uno solo, es el que va a determinar cuál es el tipo de visa más efectivo o más fácil para ustedes. En el caso de inversionistas que quieran arrancar desde ser un negocio en Estados Unidos, pareciera que no aplica este proceso, o sí en ciertos aspectos. Realmente es muy complicado porque tendrías que trabajar con supuestos, con business plan, con planes de negocio. No te puedo decir que no se hayan hecho, los he visto, pero sí son un poquito más difíciles. Es preferible arrancar con algo que ya esté establecido, que tenga ya una base
y de ahí continuar. Porque además siempre va a ser más costoso arrancar, parece mentira, lo he visto en muchísimas industrias. Por ejemplo, en el caso de las comidas y los restaurantes, muchas veces estamos en la capacidad de comprar un restaurante que ya esté como que en su fase de salida, el dueño ya está cansado, se está retirando, y nosotros podemos adquirir todo lo que ellos ya establecieron, o sea, las bienhechurías que ya están en ese local, sobre todo el tema de, aquí es importantísimo, una campana y el famoso trampagrasa. No solamente tienen un costo del equipo como tal, sino de la instalación y el tiempo y la cantidad de permisos y licencias que se necesitan para poderlos colocar. Entonces, cuando nosotros compramos un restaurante que ya está en marcha o que sencillamente estamos comprando los activos, ya tenemos esa base. Es diferente arrancar desde el piso 5 a arrancar desde planta baja. Sí. Definitivamente. Sí, sí, para efectos de estatus migratorio, como lo comentaba, o sea, el oficial va a revisar es una proyección, un estimado de los próximos 5 años en base a algo que no existe, versus si compras un negocio ya establecido, una proyección en base a un historial ya, Que ya verificado. Entonces, correcto. efectivamente, inclusive como recomendación, como lo comentaba anterior, es mejor hacerlo, algo que ya tú puedes analizar cuál ha sido la historia de este negocio, o sea, cuánto ha vendido, cuáles son la clientela y todo esto, que especular sobre un negocio que no está todavía establecido, ¿no? Correcto, exactamente, tal cual. Excelente. Esto es por efectos migratorios. Una persona que ya está establecida aquí en los Estados Unidos, que quiera realizar un emprendimiento, puede hacerlo desde cero. Estamos hablando solo para efectos migratorios. ¿Cuál es el camino más fácil y cuál se me facilita para poder obtener este estatus migratorio? Sí, y hay unas estadísticas que es que del 100% de los negocios nuevos, el 80% no pasa de los 3 años, y de ese 20% que pasa a los 3 años, realmente es como un 10% que se logra mantenerse en el tiempo después de los 5 años, ¿no? Entonces, Correcto. empezar un negocio desde cero aquí en los Estados Unidos, hay que hacer un muy buen análisis para poder emprender ese emprendimiento, ¿no? Sí, tiene que ser una idea, tiene que ser una estructura, un tipo de negocio que sepamos que definitivamente va a funcionar. Bueno, no veo más preguntas aquí por el chat. Muchísimas Sí, gracias todo estuvo muy a claro. todos por asistir. Sí, todo estuvo muy claro. Muchísimas gracias a todos por asistir. A Sonia, gracias por la presentación. Queríamos darle esta ramificación que tenemos en Capital, otro servicio que podemos prestar, que es lo que es la venta de negocio. Aparte también tenemos, bueno, lo que es administración de empresas, administración de propiedades, seguros, financiamiento, que ya lo vimos también. Pero este es un servicio que es muy útil para el inversionista extranjero, tanto aquel que, bueno, principalmente para aquel que está buscando un estatus migratorio estable dentro de los Estados Unidos, ¿no? Y que vean la diferencia entre el proceso de compra que vimos con Judith la semana pasada, lo que es el proceso de compra de una propiedad residencial, versus lo que es el proceso de compra de un negocio que, aunque tiene algunas similitudes en cuanto a lo que es el periodo de inspección, que en el tipo de negocio es el due diligence, tienen ciertas particularidades que lo diferencian, ¿no? Otro aspecto importante, pues que el negocio no se puede obtener financiamiento, por lo que comentamos anteriormente, por parte de una institución financiera. Pues se puede obtener financiamiento por parte del vendedor si se llega a una negociación, pero una institución financiera no daría un financiamiento por el negocio, ¿correcto? En el caso de un extranjero, en el caso de una persona local que tenga residencia, si el negocio está operativo y su información de su flujo, todo es verificable, es posible que consigan un préstamo a través del Small Business Administration. O sea, hay bancos, hay organizaciones que se encarguen de hacer financiamiento, pero como nos estamos dirigiendo a un mercado, a un comprador, un inversionista extranjero,
la mejor opción es a través del vendedor. Si este negocio, hay muchos negocios que el vendedor está dispuesto a financiar parte de la compra, y eso a mí como agente me genera una tranquilidad. Sí, una confianza porque el vendedor sabe que va a durar, que debería perdurar en el tiempo el negocio y entonces no, es algo que da confianza como comprador, ¿no? Correcto. Bueno, es necesario, definitivamente en conclusión, es necesario tener a un asesor que te lleve de la mano en la adquisición de un negocio. No es así de simple, como comentó Sonia hace un momento. Vamos a ahorrarnos esto para poder comprar una propiedad. Estamos hablando del capital del inversionista. Regularmente, el inversionista extranjero está comprando como un vehículo el negocio para obtener una visa. Hay distintas o hay una gran diversidad de visas dependiendo de la nacionalidad o origen que pueda tener el inversionista o potencial comprador. Es necesario la responsabilidad de la información contable y financiera esté en el negocio. Aquí hay una pregunta, ¿es falsa o inexacta? ¿Hay algún tipo de responsabilidad con relación al comprador? Totalmente son responsables. Aquí para todo necesitas una licencia. Vamos a empezar por aquí. Por eso. Y luego eres un poco de demanda en caso de que no estés ejerciendo tu trabajo de la manera correcta. El contador incluso entra a un negocio o entra a la ecuación de la compra de un negocio con la premisa de decirte no lo compres. Igual que el abogado. O sea, ellos entran buscando lo malo. Siempre, siempre. Cuando ya él te dice, sí, vale la pena, es porque créanme que realmente el negocio vale la pena. Porque siempre tratan de conseguir la manera o de bajarle el valor al negocio o de que el negocio realmente no es, porque ellos tienen que estar completamente seguros de la información que le están dando. Y el abogado, obviamente, su información se va a basar también en todos los récords que existen. Aquí todo se registra, todo se publica. Entonces, sí, son responsables de la información que le están dando y por eso es tan importante hacerla. Si no, no les diríamos que se invirtiera ese dinero en hacerlo. ¿La comisión por la venta de un negocio es igual a la venta de una propiedad? No, para nada, es totalmente diferente. En líneas generales y en un promedio es un 10% sobre la venta del negocio. Y este 10%, igual que en el caso residencial o comercial, se divide en lo que nosotros conocemos en Venezuela como las dos puntas, el que está representando al comprador y el que está representando al vendedor. De la misma manera que lo hay en las propiedades residenciales y comerciales, también esta comisión es negociable. En algunos negocios, el vendedor decide o te dice, mira, la comisión que yo realmente puedo pagar por la venta de negocio es tanto. O sea, no está escrito en una piedra, pero niveles, vamos a decir promedio, es un 10%. Está claro. Bueno, creo que eso es todo. Mañana les agradecería a todos que se vinieran preparados para abrir sus cámaras para una foto de cierre. Mañana es la última sección. Mañana es la graduación. No, la grabación es después que presenten el examen. Ah, ok. Y la celebración posterior también, ¿no? La celebración posterior. Esa es la celebración, ok. Bueno. Bueno, Bueno, muchas gracias, Sonia. Bueno, gracias a todos. a todos. nos vemos mañana. Gracias. Chao, hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde.